Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Así dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, porque eres fiel, porque eres bueno, porque nunca fallas. Eres un Dios de pactos que cumple cada promesa en nuestras vidas, Señor. Hoy venimos a adorarte, a bendecirte, a exaltar tu nombre y a escuchar tu voz en esta noche, Espíritu Santo. Porque tú eres el maestro por excelencia, tú nos guías, tú nos diriges, que sean tus pensamientos a través de mis pensamientos, tus palabras a través de mis palabras, Señor. Que no sean mi mente natural, Señor, que no sean mis preceptos naturales, sino que sean tus palabras, Señor, tus conceptos espirituales, para que podamos ser edificados en esta tarde, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos el honor y la gloria, Señor. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor. Creemos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y que somos ese plantío fértil donde se siembra tu palabra, Señor, y declaro que fructifica al 100 y 1000 veces más, para mover montañas aquí en la tierra a través de la fe que viene por el oír, y el oír tu palabra revelada, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema que se llama cómo operan, cómo actúan los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos, una de las cosas importantes que vimos el viernes pasado era que el Espíritu Santo no podía operar aquí en la tierra si no era a través de conocer la voluntad de Él. Porque si leemos primera carta a los Corintios capítulo 12, leemos el versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular. Y una traducción dice: repartiendo cada uno de acuerdo a su voluntad. Recuerda que vimos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que siempre es buena, agradable y perfecta. Nunca hay una voluntad mala. Por eso en muchos lugares no se ve la manifestación del poder del Espíritu Santo, mi hermano. Aquí hemos visto milagros impresionantes. Impresionantes. No podemos pedirle nada a ninguna iglesia, mi hermano, a ningún lugar. No podemos pedirle nada, mi hermano, porque aquí hemos visto milagros maravillosos. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Conservamos la sanidad. No nada más vemos el milagro, sino conservamos el milagro. Eso es lo más importante, mi hermano. Es lo más importante conocer la palabra de fe, que preservamos el milagro. No desaparece el milagro. En iglesias cristianas tradicionales reciben muchos milagros, pero luego los milagros desaparecen y la gente vuelve peor o está peor. O sea, regresan los 7 espíritus inmundos y vuelve atrás. Eso sucede mucho en iglesias tradicionales que no conocen la palabra de fe. Pero la palabra de fe, mi hermano, es la que nos ha hecho libres. A mí me ha hecho libre. Me ha hecho libre de problemas de enfermedad. Pero ¿sabe lo más importante? En el área financiera, mi hermano, este 2018 está impresionante. Impresionante está. Impresionante este año 2018. Todavía no le voy a contar el testimonio, pero tengo un testimonio poderoso financiero. Todavía no se lo voy a contar. Todavía me voy a esperar un mes más, 2 meses para contárselo. Pero impresionante, como nunca antes, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Lo que estamos enseñando los domingos, mi hermano, es la disposición de mi corazón de dar más allá de mis fuerzas. El Señor vio la disposición de mi corazón de dar más allá de mis fuerzas, aún reconociendo que podía dar aún del pasado. Y le voy a dar los resultados. Le voy a dar los resultados de esto que he creído, su servidor. No sé si usted lo ha creído o no, pero su servidor lo ha creído. Y le voy a mostrar con resultados, con frutos, mi hermano. Porque el evangelio se mide por frutos, no se mide por otra cosa más que por frutos. Si una palabra funciona, se mide por frutos. No por sensacionalismo ni por nada, sino por frutos. Realmente yo le voy a mostrar que el evangelio de fe funciona, mi hermano. Yo le voy a mostrar con hechos.
para que vea que lo que yo le enseño funciona. Si me funcionó a mí, le funcionó a mis pastores, le funcionó a los pastores de mis pastores. Dígame, hermano. Puede dar un testimonio, ¿Mande? ¿En un mes? Bueno, en un mes. Muy bien, entonces nos vamos a intercalar. Usted en un mes y yo en 2 meses. No es cierto, en un mes lo vamos a dar también. Juntamente con mi hermana lo vamos a dar testimonio. Es impresionante lo que está sucediendo en el área financiera, ¿no? Impresionante. Yo digo, Señor, gracias, porque si no ha sido porque tú me has dado, Espíritu Santo, a hablar de estos temas financieros, la verdad es de lo que carece, después de la sanidad, el pueblo de Dios carece del problema financiero. Primer lugar es que usted sea salvo y se vaya al cielo, ¿de acuerdo? La segunda etapa es que si viene enfermo, usted sea sanado de enfermedades incurables. Y la tercera etapa es que el Señor le va a dar el evangelio completo y le va a mostrar también la parte del evangelio que dice Jesús hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Entonces eso, mi hermano, 2018, no ha visto el versículo bíblico que le dio, no sé si es Hebreos 10:22, algo así, donde dice que mantengan ustedes sin fluctuar la confesión de su esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Más vamos a Hebreos capítulo 10, miren. Hebreos capítulo 10 se lo dio, este texto bíblico se lo dio a la pastora por 2018, y la pastora habló de que iba a haber manifestaciones impresionantes. Yo lo creí y se va a dar en mi vida, pero también si usted lo cree, también se va a dar en su vida. Vamos al libro de Hebreos. Es importante recordar lo que le dio el Espíritu Santo a la pastora, ¿no? Dice el 23, Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué significa sin cambiar, verdad? No debemos de ser cambiantes, sin cambiar. La confesión o profesión o la declaración de fe, ¿estamos de acuerdo? De lo que nosotros esperamos. La declaración de fe, usted debe mantenerse firme en hablar lo mismo que creyó desde que creyó por esa manifestación. Debe mantenerse en lo mismo, pero dice sin cambiar o sin fluctuar la confesión de lo que usted espera, porque fiel, fíjense, fiel es aquel que prometió. Y si Dios es fiel, Él nunca falla. Nunca falla, mi hermano. Lo que estaba declarando por años, ahora el Señor me lo está agilizando en el área financiera. Estaba declarando por años y ya hubo la primera manifestación en este 2018, ya comenzó. Y no va a parar, mi hermano, ni en mí ni en su vida tampoco va a parar. Y no va a parar, y no va a parar, y va a seguir el fluir financiero en este 2018. No va a parar, mi hermano. Pero usted tiene que estar firme en hablar lo mismo. Si creyó que Jesús era su prosperador y nada le faltaba, siga declarando esa palabra de fe. Eso que usted ha creído en su corazón se cumplirá, se manifestará, porque fiel es aquel que lo prometió. Y si los pastores están creyendo por cosas grandes, ¿sabía? Muy grandes, cosas muy grandes. Su servidor también está creyendo por cosas grandes. No estoy creyendo por pequeñeces, yo tampoco. Yo no estoy creyendo por cosas pocas, yo estoy creyendo por cosas muchísimo más, aún de lo que mi mente dice, aún más allá. Mi espíritu se eleva en la fe a creer que podemos lograr todo lo que nosotros propongamos en nuestro corazón. Así es que no sé cuánto tiempo voy a tardar en durar el tema financiero que estamos dando los domingos, no sé cuánto tiempo, pero si usted no le agarra, yo le voy a agarrar. Le voy a estar insistiendo con mi mente, para que mi mente logre el desarrollo que debe tener y igualar mi mente a la mente de Cristo, que ya está en nosotros establecida. Pero a través de la palabra vamos a lograr que, ¿sabe que en el mundo espiritual se están moviendo muchísimos ángeles ministradores?
Yo estoy creyendo que lo que se está moviendo en mi vida también se está moviendo en su vida. Yo lo estoy creyendo. Entonces, llega Satanás a quererme meter una idea. ¿Y qué cree? Estoy oyendo una serie del pastor donde habla del reposo. ¿Qué hago yo? Solamente reposo en su palabra. No me preocupo nada. No pienso en que me va a afectar nada de nada. Solamente estoy creyendo lo que está escrito. Y el Señor va a manifestar de acuerdo a eso. Porque no hay ninguna duda en mi corazón, ni siquiera un temorcito. Ya ve que de repente cuando dicen, te vamos a dar una mala noticia, y de repente el corazón de los seres humanos empieza. ¿Cuál era la mala noticia? Y luego llega el joven y le dice a su mamá, mamá, lo que pasa es que el maestro me regañó y me hice los pantalones. Y la mamá andaba pensando que el joven ya lo habían corrido a la escuela, o que lo habían golpeado, o que lo habían hecho algo malo. Siempre cuando alguien le dice, te voy a dar una noticia, ¿cuál quieres primero, la buena o la mala? Y luego ya la gente empieza el corazón a acelerar, ¿sí o no? Era normal en alguien que no es de fe, pero usted ya es una persona de fe. Usted no debe tener, te voy a dar una noticia, y usted declara en el nombre de Jesús, siempre van a ser buenas noticias, porque está escrito, no tendré temor de malas noticias. Mi corazón está firme y confiado en el Señor. Muy bien, pues regresando al tema, esto solamente era un pequeño de lo que está aconteciendo en mi vida, Está aconteciendo cosas impresionantes. La verdad, el Señor no me ha dejado avergonzado en el área financiera, no me ha dejado avergonzado. Y yo se lo voy a mostrar con hechos. Le voy a decir, mire, aquí está lo que, ¿se acuerdan cuando le había dicho esto? Mira, aquí está ya el papelito. ¿Se acuerdan? Aquí está, miren. Para que vean que el Señor es fiel. Para que vean que el Señor nunca falla. Y para que vean que estamos en el camino correcto y en la mejor palabra, mi hermano. ¿Ok? Muy bien, entonces, si leemos primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno de acuerdo a su voluntad. Muy bien. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Hermanos, 1 Corintios 12:1, no quiero que ignoréis acerca de los dones, esos regalos que son regalos del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Cuáles son los 9 regalos del Espíritu Santo? Dígame usted. ¿Alguno se sabe los 9? Palabra de sabiduría, ¿qué más? Fe, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, sanidades, milagros, fe, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de esas lenguas. ¿Ok? Pero esas cosas las hace el único Espíritu Santo, no hay más espíritus. Desafortunadamente, por teologías, por doctrinas, la gente ha mal usado los dones del Espíritu. ¿Sabe usted? Porque los dones del Espíritu son para provecho, eso dice, pues son para provecho. Pero la gente lo ha mal usado porque tiene una teología o una doctrina. Ya usted sabe de las doctrinas que existen, ¿verdad? La doctrina del sufrimiento, la doctrina de Calvino, de la soberanía arbitraria de Dios, la de la predestinación, etcétera. Hay muchas teologías o doctrinas y mucha gente agarra su teología, su doctrina y sobre eso profetiza. La persona que me profetizó respecto al tema que estoy dando los domingos me dijo que, como diciendo, me va a ir muy mal. No sé, ¿alguno de ustedes lo leyó? ¿No? Bueno, como diciendo, vas a cosechar todo eso que estás sembrando. Como diciendo, te deseo lo peor. Y yo lo bendije, yo lo bendigo a él en el nombre de Jesús. A mí no me puede afectar lo que la demás gente diga a mí. Realmente me va a afectar, yo vivo por mi fe en el Señor Jesús. Y nada ni nadie me apartará de su amor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución de la gente, ni que la gente hable de mí, me va a afectar en nada. Porque yo soy aquel justo que vive por mi fe en lo que está escrito en la palabra. Y usted igual. Que la gente diga lo que quiera.
Que de repente lo vean en un carro del año y hablen mal de usted, diga, mira, ¿a quién se estará transeando para que lleve ese carro del año? Y usted va a decir, exactamente, al diablo nos estamos transeando, ¿no? Si a alguien hay que robarle es al diablo. Las cosas que el diablo nos ha robado, todas van a ser restituidas por el Señor. Porque el Señor nos manifiesta y nos añade aún lo que Satanás trató de robarnos, mi hermano. Entonces, mire, vamos a leer primera carta a los Corintios, vamos a leer los primeros versículos. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Cuándo era usted un gentil? Cuando no tenía a Cristo en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? No teníamos a Cristo en nuestro corazón, éramos muertos espirituales, éramos gentiles. Es decir, si hubiésemos muerto antes de conocer a Cristo como lo conocemos hoy, ¿a dónde cree que estuviéramos? En el infierno estuviéramos. Allá donde desafortunadamente está gran parte de nuestra familia, mi hermano, se fueron al infierno. No están en el cielo, mi abuelita no está en el cielo. ¿A poco no es feo decirlo? Es feo, pero es una verdad bíblica. Entonces, mire, dice que cuando éramos nosotros o estábamos sin Cristo y éramos gentiles, se os extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Mire, vamos a ver otra traducción de 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Primera carta a los Corintios capítulo 12, pero lo vamos a leer en otros versículos para que usted lo entienda y sea más comprensible en ustedes. No sé si lo podemos poner en otra Biblia ahí, en Dios habla hoy, o Nueva Versión Internacional. A ver qué nos dice del versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Vamos a leer otra traducción. Biblia Arcas Fernández. Saben que cuando aún no eran cristianos os dejabais arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. ¿Qué es un ídolo mudo? Aquel con el cual no podemos tener, por decirlo así, no tenemos una retroalimentación de comunicación como la tenemos con el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué dice que se nos extraviaba? Porque éramos dirigidos a través de una adoración diferente a Dios. Pero ahora que adoramos al Dios Altísimo, el que creó los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo, ahora es el que no nos extravía a Él. No nos extraviamos porque estamos guiados por el Espíritu de Dios. Pero antes sí nos extraviábamos, ¿verdad? Dice que estamos extraviados. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar a lo mejor también por señales. Nos dejamos guiar por otro tipo de cosas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Y uno de ellos es que nos dejamos guiar a lo mejor... ¿cuántos saben que mucha gente va a que le lean las cartas? Estamos totalmente extraviados. Si alguien va a que le lean las cartas y dice, bueno, a ver qué me dice el futuro. ¿Cuántos saben que los que van a que le lean las cartas dicen, ellos van a que les depara el futuro? ¿Sí o no? Pero muchos van a ver qué es lo que la comadre les hizo. A lo mejor la comadre me aventó unos huevitos me los estrelló en la puerta de la casa y me echó sal, por eso me está yendo mal en mi negocio. ¿No han oído esas frases? Y vamos a ver si fue mi comadre la que me tiene esa envidia. Y mucha gente va. Toda esa gente está siendo extraviada por un ídolo mudo, porque no es Dios el Altísimo por el cual están siendo extraviados, sino están siendo guiados por otra persona, por un espíritu inmundo o por la obra misma de Satanás aquí en la tierra. ¿Qué es lo que genera eso? Genera de que si usted ya le caía mal su comadre, usted va a odiar a su comadre, ¿sí o no? Entonces eso no es bueno, ok. Entonces mire, significa que hoy necesitamos conocer lo espiritual, pero lo espiritual que sea del Espíritu de Dios.
los regalos o los dones del Espíritu Santo, que en muchos casos los imita Satanás. Eso de que usted vaya, o que usted haya ido antes, y usted de los que fue a que le leyeran las cartas, o las personas que nos ven por internet o nos van a ver en un momento dado, si usted, amigo que me ve por internet, en un momento dado usted ha ido a que le leyeran las cartas, dice el apóstol Pablo que usted no debe ignorar los dones, pero del Espíritu Santo, porque esas personas que van a que le lean las cartas simple y sencillamente están imitando lo que es un don genuino. ¿Cuántos saben que si usted quiere que le vayan y le lean, no sé si la mano también la leen, ¿verdad? Dice, si esta rayita está más grande, significa que vas a vivir muchos años. Pero si esta rayita no te llega hasta acá, significa que vas a vivir menos tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Que la gente entra en temor y vive menos tiempo. Pero eso no es cierto. Se puede usted quemar la mano y quedarse sin rayas, mi hermano, y va a vivir los 120 años. ¿Sí o no? No depende que el brujo le diga o el que le está leyendo ahí que porque la rayita esa está más grande. No se trata de eso, es mentira de Satanás. Entonces mire, dice Pablo, no debe ignorar usted lo espiritual, pero lo espiritual que viene como un regalo del Espíritu de Dios. Alguien le lee el futuro en la mano y le dice, vas a vivir tantos años. Pero el Espíritu de Dios por la palabra le va a decir, usted mínimamente es de 120 años. No tiene por qué vivir menos tiempo. ¿Estamos entendiendo? Y la palabra profética de sabiduría es la que imita a ese brujo o ese que lee la mano, diciendo vas a vivir tanto tiempo. Pero el Espíritu de Dios, cuando viene la palabra de sabiduría, profecía más palabra futurística de sabiduría, siempre, en ningún momento dado le va a decir que va a vivir poca vida, nunca le va a decir. Y si alguien le profetiza que va a morir el año que entra, mi hermano, es ese, aunque sea un hermano en Cristo, aunque usted lo vea orando en lenguas, aunque lo vea brincando, saltando, alabando al Señor, aunque lo vea postrado en el piso, aunque lo vea sentado aquí todos los servicios, es una falsa profecía, porque el Espíritu Santo no puede decirle que usted va a vivir y que va a morir el año que entra, no puede decirle el Espíritu Santo. Pero no se confunda, si alguien va por un mal camino y está ahorita en pecado, un ejemplo, y el Espíritu Santo sí puede decirle, ¿sabes qué? Corrige tu situación de pecado y redirige tu camino hacia el Señor, arrepiéntete y cambia de rumbo, y nuevamente vive no en pecado en la carne, sino ahora métete en el Espíritu Santo y deja el pecado en el cuerpo o en la carne. ¿Por qué? Porque ese pecado en el cuerpo, mi hermano, lo único que va a hacer es que nos va a destruir aquí en la tierra. ¿Cuántos saben? Nos va a destruir Satanás a través de ese pecado. Por eso sí nos puede decir en un momento del Espíritu Santo a un hombre en el pasado, ¿qué hombre fue el que le dijo? ¿Cómo se llama? Ezequías, ¿o quién era el hombre que le dijo que corrigiera su camino y luego el Señor le añadió 15 años más? Sedequías le añadió, ¿verdad? Pero hizo que cambiara de rumbo. ¿Estamos de acuerdo? Y aparte hizo lo malo en esos 15 años, Dios mío. Siempre el pecado trae consecuencias aquí en la tierra, pero nosotros podemos desarraigar esa semilla, ¿sí? A través de la fe usted desarraiga las semillas del pasado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Usted no puede vivir ahorita siempre con un eterno pasado. Es que en el pasado, antes de conocer a Cristo, tenía 5 mujeres y 10 chilpayates, pero no puede vivir toda la vida así. Usted puede decir, en el nombre de Jesús yo corto con toda cadena que haya venido, con todo lo que haya sembrado en el pasado, lo corto en el nombre de Jesús. Si en algo puedo ayudar a esos 10 chilpayates dándoles de comer o algo, soluciono el problema. Pero soy una nueva criatura en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que cree que va a pasar? Usted desarraiga semillas del pasado, mi hermano, la puede desarraigar.
Y es parte de los temas que estamos viendo también los domingos, ¿recuerda? Si usted puede arreglar un asunto del pasado, que le deba algo a su compadre en algún sentido, a alguien que a usted haya ofendido, desarraiga esa semilla. Usted la puede desarraigar la semilla. ¿Sí estamos entendiendo? Si sembró semillas de incredulidad y de muerte en el pasado, ¿usted ahora qué cree que tiene que hacer para desarrollar esa semilla? Si usted decía, no sé cuándo me vaya a morir, no sé si me vaya a tocar el año que entra, ¿qué tiene que hacer hoy? Hablar lo que está escrito, Salmo 91, 16. Soy saciado de larga vida. ¿Y qué cree que pasa con las semillas del pasado? Planta nuevas semillas, desarraiga las semillas del pasado. Nosotros tenemos esa habilidad de hacerlo, mi hermano. Sí, habla el Señor de plantar y de regar, ¿recuerdan? Uno es el que planta, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento de cada semilla es el Señor. Entonces, si usted planta buena semilla ahorita de la palabra de fe, hablando larga vida, hablando sanidad a su cuerpo, hablando manifestación de prosperidad financiera, cosechas financieras, siembra en el reino, cosecha, pero usted llama a que su semilla produzca lo que tiene que producir y para lo cual fue esa semilla plantada. Entonces usted está desarraigando el pasado, desarraigando ese pasado. Si llegó enfermo, ¿qué semilla tiene que desarraigar? Dígame, si alguien viene enfermo antes de conocer a Cristo y llega enfermo, ¿qué es lo que primero que tiene que desarraigar? A través de la fe tiene que desarrollar la incredulidad de lo que habló. Señor, en mi pasado hablé muerte, hablé que no sabía cuándo iba a vivir o morir, hablé pobreza, hablé maldición para mis hijos, porque en lugar de decir que mis hijos eran los más inteligentes, le decía que eran los más burros en la escuela. Todas esas semillas, Señor, hoy me arrepiento de haber plantado esas semillas y hoy planto la palabra que dice que mi descendencia es bendita. Hoy planto la palabra que dice que por la llaga de Jesús yo he sido sanado. Hoy planto la semilla donde dice que el Señor se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Y así sucesivamente, usted planta una semilla y las semillas del pasado no tienen por qué producir aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, entonces mire, el Espíritu Santo siempre le va a dar una voz. La voz del Espíritu Santo siempre va a ser para o corregir a alguien de su mal camino y decirle, este no es el camino correcto, porque hay camino, dice el proverbista, que es un camino, ¿cómo dicen? Que parece como un camino de vida, pero es camino de muerte, ¿sí o no? Parece un camino bueno y recto, pero es un camino de muerte. Eso no dice el proverbista. Entonces, hay cosas que parecen buenas, pero aunque parezcan buenas, no necesariamente provienen de Dios. ¿Cuántos saben que es bueno alimentarse? Pero si usted va a comer carnitas de cerdo todos los días, ¿cuántos saben que no va a ser bueno? ¿Está de acuerdo que no es bueno? Porque esa grasa puede afectar su cuerpo en el futuro. Si estamos entendiendo ese concepto, bueno. Si el Espíritu Santo le dice a usted, deja las carnitas de cerdo y ahora comienza a poner más vegetales en tu alimentación, ¿por qué cree que lo quiere hacer? Porque quiere también que usted viva larga vida sobre la tierra. Porque tiene que ver mucho, la fe de nosotros, mire, yo antes creía esto, desafortunadamente así nos habían enseñado. No importa que le eches carnitas de cerdo todos los días, pero ora por los alimentos y en automático no te van a hacer efecto en tu cuerpo. Entonces, ¿para qué Dios creó diversidad de alimentos? ¿Para qué creó diversidad de alimentos en el Edén? Para que el ser humano mire, cada alimento que fue creado por Dios tiene una función específica para el cuerpo de nosotros, ¿sabe usted? Y en algún momento ellos sacaron a relucir algunas frutas que tenían ciertos, que figuraban ciertas partes de nuestro cuerpo. No sé si han visto la zanahoria, cuando la parte que tiene casi la parte de nuestros ojos. No sé si ha visto, ¿qué otro tipo de
¿Qué otro tipo de fruta hay que se parece a un órgano de nuestro cuerpo? Dígame, ¿cuál otra? Hay una que se parece al cerebro. ¿Cuál es? Las nueces. ¿Sí o no? Entonces el Señor dio a cada fruta, le dio un parecido que sirve para cada parte de su cuerpo. ¿Sí sabía usted? Para que usted supiera que las nueces servían para el cerebro, las zanahorias servían para una mejor visibilidad. Y dígame qué otra fruta que se acuerde. ¿La qué? ¿A qué se parece la fresa? Al corazón. Una muy romántica, hermano. Al corazoncito. Hay otra fruta. La granada. ¿A qué se parece la granada? Dígame usted, ¿a qué se parece la granada? La granada se parece al riñón y de acuerdo a cada cosa. Vamos a esperar que se tranquilicen un poco. Bueno, eso del mango estuvo muy fuerte, ¿eh? Fue una revelación muy fuerte para nuestra mente. Entonces, dígame otra fruta que se parece a un órgano en el cuerpo. Hay varias frutas que tienen similitudes con los órganos, con nuestros órganos. Tienen similitudes y luego te dicen, esta fruta sirve para esto, y si te fijas en la manera en que está diseñada, exactamente parece tal órgano. Y así sucesivamente. Ahora, si el Señor, el Espíritu Santo nos dice, come variedad de frutas, verduras, cereales, y evita las cosas grasosas, la carne de cerdo. Sí podemos comer carne de vez en cuando. ¿Cuántos saben? Sí podemos. Entonces, si el Espíritu Santo nos dirige, eso es porque nos quiere dar vida, más años de vida aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la voz del Espíritu Santo o va separando en ese momento, si estamos comiendo carnita de cerdo todos los días y el Espíritu Santo nos dice, ya no comas tanta carnita de cerdo. O un hermano llega y te dice, hermano, ya se te ven las lonjas, bájale, ¿no? Si la gente come mucha carnita de cerdo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces el Espíritu Santo nos va a dirigir y la voz del Espíritu Santo nos va a corregir para que nosotros no, si vamos por un camino que parece recto a nuestra manera de pensar, pero ese camino no es recto conforme al Espíritu Santo, ¿me entienden? Y el Espíritu Santo nos va a decir, ¿sabe qué? No sigas haciendo eso, cambia de rumbo. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestarnos la vida de Cristo aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, mire, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. ¿A quién? Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa anatema? Dígame. Maldito, decir maldito a Jesús, ¿verdad? Eso significa. Entonces, si alguien es guiado por el Espíritu Santo, nunca va a decir que Jesús es maldito, ¿verdad? ¿Sabía que los judíos israelitas maldicen a Jesús? Inclusive en sus oraciones creo que maldicen al Mesías. Al Mesías Jesucristo, ¿ok? Porque ellos están esperando todavía a su Mesías, ¿estamos de acuerdo? Ellos están esperando a su Mesías. Si te hay oportunidad de llevarse al niño por poquito para allá en los cuartitos y ponerlo por ahí en un pesebre, donde está la vaquita y el borreguito ahí del cuarto, por favor, para que nos deje oír poquito, ¿sí? Muy bien, entonces mire, por tanto vamos a ver que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo a Jesús le digo, tú eres mi Señor. ¿Y por qué cree que se lo digo? Porque el Espíritu Santo me da la convicción de que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Pero
había gente en la época del Señor Jesús, sabía que había gente que maldecía a Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribió este mensaje. Y dice, hablando de los dones del Espíritu Santo, dice: nadie que hable por el Espíritu Santo llama maldito a Jesús. Nadie puede por el Espíritu Santo decir Jesús es maldito. Ahora mire, ¿quiénes llamaban anatema o maldito a Jesús? ¿Quiénes lo llamaban? Había 4 formas en que podía mencionarse esta frase de anatema o de maldito. 4 formas. Primeramente, a Jesús lo llamaban maldito, primeramente por parte de los judíos israelitas. ¿En qué momento lo maldecían? En sus oraciones. ¿Sabía que sus oraciones todas maldicen a Jesús? En sus oraciones maldecían a Jesús como si fuera un hereje. ¿Sabía que sí tienen ese concepto tenían de Jesús, del Señor, en el antiguo, allá hace 2000 años? ¿Sí sabía eso o no? En las oraciones ellos maldicen a Jesús y le dicen que es un hereje, dicen que Jesucristo es un hereje, nuestro Señor. Ok. Entonces el Señor Jesús pudo estar en la lista de los herejes según la religión de los judíos, de los fariseos. Y esto usted lo puede ver si usted lee Gálatas capítulo 3 versículo 13, que dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, ¿verdad? Porque Jesucristo llevó la maldición de la pobreza, del pecado, de la enfermedad, de la corta vida, y Él llevó la maldición. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Pero los judíos, para los judíos, todo el que moría en una cruz, para ellos era alguien, era el peor, para que me entiendan, era el peor castigo de la época, para los peores malhechores. Entonces lo que hacían los judíos en sus oraciones, maldecían a Jesucristo como si fuese un hereje. ¿Por quién más era maldecido el Señor Jesús? Por los llamados prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Eran aquellos gentiles que no eran del pueblo de Israel, que se convertían al fariseísmo, que se convertían a, sea la religión de los fariseos, sea la religión de los saduceos. Eran los prosélitos convertidos al judaísmo. Si alguno de ellos, dice, le simpatizaba el cristianismo, los hacían maldecir a Cristo. Es decir, tú eres un gentil, no eres de los judíos, pero quieres pertenecer a la casta y a la religión de los fariseos. Bueno, entonces maldice a Jesús el hereje, dicen ellos, para que pertenezcas a nuestra religión. Era lo que hacían. Por eso el apóstol Pablo dice: nadie por el Espíritu de Dios puede llamar anatema o maldito a Jesús. Es decir, alguien que realmente tiene el Espíritu Santo no puede decir Jesús es maldito. ¿Quién era el tercer tipo de personas? En tiempos de persecución de la iglesia primitiva del primer siglo, los cristianos eran obligados a maldecir a Jesucristo. ¿Sabe usted? Vamos a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos capítulo 26, para ver este hecho. Vamos a ver el versículo 26:11, ¿listo? Dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Quién cree que estaba hablando ahí? Pablo, cuando era Saulo de Tarso, y él era de la casta sacerdotal de los fariseos. ¿Estamos de acuerdo? Antes de conocer al Señor Jesús. ¿Y qué cree que hacía Pablo? Dice que los obligaba ¿a qué? Los forzaba a blasfemar. ¿Qué era blasfemar en esa época? Es decir, a ver, rechaza a Jesucristo, di que Jesucristo es un hereje, di que no es tu Señor, recházalo, maldice a Jesús. Y los obligaba a blasfemar contra el Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo, ¿qué cree que llegaba a las casas de los seguidores de Jesucristo en aquella época? ¿Y qué cree que hacía? Latigaba a las personas, los torturaba para que maldijeran a Jesús y dejaran a ese que dicen que era el camino, porque en aquella época se habló de Jesús como el camino, ¿recuerdan?
Entonces, ese era el tercer tipo de personas que eran obligados a maldecir al Señor Jesús, o si no, ¿qué cree que hacían? Mataban a su familia, mataban a sus hijos y los encarcelaban. ¿Quién más maldecía a Jesús? Dice, también había personas que estando en un éxtasis, ¿sabe qué significa la palabra éxtasis? Viene del griego ek, que significa salir o estar, por decirlo así, estar como, ¿cómo le puedo decir? Estar como en una visión o en un trance. No, como en un trance o en una visión. Es como alguien está en un trance. Dice que existía la posibilidad que aún dentro de la iglesia alguien gritara, maldito sea Jesús. En esa atmósfera histérica podía suceder cualquier cosa y decir que era obra del Espíritu Santo, eso de maldecir a Jesús, lo cual sucedía en la iglesia primitiva. ¿Sabe usted? Me ha tocado, mi hermano, nosotros creemos en el don de lenguas, ¿verdad? Hablamos en lenguas, pero me ha tocado espiritistas que hablan en lenguas, pero no son las mismas lenguas celestiales que usted habla por haber recibido el Espíritu Santo. Me ha tocado oír espiritistas que hablan en lenguas, pero ¿qué cree que pasa? Caen en trance y voltean los ojos. Cuando usted habla en lenguas no voltea los ojos, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero don del Espíritu Santo? Que usted habla en lenguas y está normal. No tiene por qué caer en un trance ni gritando, ni revolcándose en el piso. No tiene que ser así. Eso se llama neopentecostalismo, que las manifestaciones del Espíritu Santo la han llevado a otro extremo, al grado de que mucha gente hasta aúlla como lobo, ¿sí sabía? Desafortunadamente una parte de la iglesia cristiana cree en eso. Pero en los dones del Espíritu Santo son genuinos, mi hermano. En los dones del Espíritu Santo no podemos tener ese tipo de manifestaciones raras o neopentecostales o neopentecosteses. ¿Estamos de acuerdo? No podemos tener esas manifestaciones. ¿Cuáles son las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo? Dígame usted. Milagros, sanidades, el poder de Dios en manifestación, restaurando órganos, restaurando músculos, restaurando nervios, sanando a los enfermos de enfermedades incurables, y palabras proféticas de sabiduría, de conocimiento, diversos géneros de lenguas, alguien que se levanta a interpretar las lenguas, ver el mundo espiritual, discernimiento de espíritus. Eso se llama los dones del Espíritu Santo. Es decir, hay gente que se lo ha llevado al extremo esas manifestaciones. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo inclusive en temblar, mi hermano, porque yo he visto como el poder del Espíritu Santo como una corriente eléctrica en mi cuerpo. Yo creo en todo eso, en temblar. Alguien puede temblar bajo el poder de Dios, caer bajo el poder de Dios. Yo creo en eso. Pero en iglesias neopentecostales se han llevado al extremo ese tipo de manifestaciones. Entonces, mire, Jesús es el Señor. La palabra Señor es la palabra griega Kyrios o Curios inclusive, y era un título con que se le denominaba a César en aquella época como el Señor. Los enemigos del cristianismo exigían que se dijera a los cristianos, díganle a César, díganle Señor. ¿Y qué cree que sean los cristianos? Negaban decirle Señor a César. ¿Por qué cree que lo llevaban al circo romano? ¿Le gusta, por cierto, le gusta usted el circo? ¿No le gusta el circo? ¿Le hubiera gustado estar en el circo hace 2000 años? Ahorita usted va muy a gusto, ve a los tigres, bueno, creo que ya no salen ni los tigres, ¿verdad? Pero cuando salían los tigres, los elefantes y los leones, ¿qué cree que sean en la iglesia primitiva? ¿Quién cree que eran las presas de los tigres? Los hermanos en Cristo. Los llevaban al circo romano porque negaban decirle Señor a César y le decían Señor a Jesucristo. Entonces, mire, ellos decían, preferían ser asesinados, mi hermano, a negarse decirle Señor a Jesucristo. Preferían ser asesinados, ¿sabe usted?
Muchos murieron asesinados porque querían decirle, ahora dile Señor al César. Y a Jesucristo, maldícelo, no le digas Señor. Y la gente, los hermanos en Cristo en esa época, hace 2000 años, morían asesinados en el circo romano, el circo de los romanos. Pero hay otro tipo de personas que le llaman maldito a Jesús. ¿Quiénes son esos que le llaman maldito a Jesús? Y aquí yo le puedo hablar de personas, inclusive ya nacidos de nuevo, cristianos que conocen al Señor Jesús y que se van a ir al cielo cuando se vayan de esta tierra. Maldicen en muchas cosas, o en muchos momentos maldicen a Jesucristo. Nunca he escuchado la frase usted que dice, ¿por qué, Dios mío, por qué te llevaste a mi hijo? Habiendo tantos niños que podían haber muerto, ¿por qué le tocó a mi hijo? ¿Nunca han escuchado esa frase? ¿Sabe qué están diciendo? Jesucristo no vino a morir y a pagar el precio por mí, y desamparó a mi hijo, y por eso mi hijo murió. Y segundo, muchos dicen, es Dios el que mató a mi hijo. ¿Saben qué están haciendo así? Con esa frase están maldiciendo a Jesucristo. Porque ¿qué significa maldecir? Decir mal. Están diciendo mal, porque si Jesucristo vino a la tierra, vino a librarnos del presente siglo malo. Eso dice en Colosenses capítulo 1. Vino a librarnos de que del mundo de las tinieblas. Vino a trasladarnos a su propio reino. Pero además vino a quitar toda enfermedad. Vino a manifestar protección sobre nuestras vidas, sobre nuestros descendientes, que son benditos, según el Salmo 112, versículo 2, dice que es bendita y poderosa nuestra descendencia. Entonces, si Él vino a traernos protección divina, si Él vino a traernos sanidad en nuestros cuerpos, si Él vino a darnos vida y vida en abundancia, todo aquel que diga que Dios es el que le envió esa enfermedad, o que Dios es el que lo castigó con que se murió un hijo de él antes de tiempo, o que un hijo de tal persona está enfermo porque Dios lo tiene enfermo, o que Dios permitió que alguien muriera en un accidente porque Dios se lo quiso llevar porque quería una florecita en el cielo. Toda esa gente, mi hermano, está maldiciendo a Jesús, es decir, está diciendo mal de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Por eso usted debe conocer la revelación de la palabra, mi hermano, para que usted nunca maldiga a Jesús. Si usted regresa a 1 Corintios 12, versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. ¿De qué manera llaman maldito a Jesús? ¿De qué manera maldicen a Jesús? Cuando hablan mal de lo que está escrito en la palabra. Porque cuando saben que Jesús es el verbo que se hizo carne, según Juan 1:13, es el verbo que vino, se manifestó en carne. Es la palabra encarnada, Jesús. Alguien que hable contrario a lo que está escrito en la palabra, mi hermano, simple y sencillamente está maldiciendo o diciendo mal de Jesús. Si Él es nuestro sanador y alguien que dice, pues es Dios, yo creo que con un propósito especial me está probando y pasando por el desierto con esta prueba que es una enfermedad. Si alguien dice eso, está diciendo, Jesús no me ha sanado por sus llagas, no valió de nada el sacrificio en la cruz. Eso están diciendo. Cada vez que alguien dice que Dios es el que los tiene enfermos. ¿Se ha dado cuenta de una manera sutil de maldecir a Jesús? Porque es sutil, ¿no?
Y mucha gente hasta poético lo agarra. Señor, estoy pasando por esta enfermedad con un propósito. Tú me tienes así enfermo. Créalo, no es mentira. Hermanos en Cristo que están sentados en una silla así como usted, bien a gusto, escuchando a un predicador de enfrente muy a gusto, están maldiciendo a Jesús en las asambleas que tienen, en las reuniones que tienen, maldicen a Jesús. Nadie por el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús. Entonces significa que si alguien está maldiciendo a Jesús por ignorancia de las Escrituras, diciendo que Dios es el que envía la enfermedad, lo maldicen por ignorancia. ¿Estamos entendiendo? Por ignorancia. Pero ¿sabe qué? Se cumple una ley espiritual aquí. Yo bendeciré, le dijo Dios a Abraham, a los que te bendigan. Ley espiritual. Usted bendice a Abraham y usted será bendito. Pero ¿cuántos saben que es mejor bendecir a Jesús? Si yo bendigo a Jesús, ¿qué pasa? Cosecho bendición. Pero si yo hablo mal de Jesús, ¿qué cree que voy a cosechar? Hermano, usted puede decir, pero la maldición ya no existe. Esa es la semilla que usted tiene que desarraigar. Cristo corta con toda maldición en el área legal, espiritual. Pero muchos todavía están enfermos, ¿por qué? No ha desarraigado esa semilla que plantó en el pasado, y hoy tiene que plantar una semilla de fe para sacar la semilla de la enfermedad, y usted puede recibir el milagro del Espíritu Santo y le traiga ese milagro de sanidad a su cuerpo. Ejerciendo fe, hoy, si alguien está enfermo de cáncer, ¿qué cree que va a hacer? Va a empezar a creer en la manifestación del poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Va a empezar a creer que Jesús, a través de sus llagas, ahí llevó toda enfermedad. Y esa semilla que está plantando hoy hace que toda semilla del pasado que haya plantado quede totalmente desarraigada por una nueva semilla que se planta. ¿Sí estamos entendiendo o no? Lo mismo sucede con la pobreza financiera o económico de bienes y riquezas, es la misma. Sucede lo mismo, usted tiene que plantar semillas de fe para que todo eso que usted haya traído del pasado, mi hermano, en el área legal Jesús ya pagó por esa maldición de la pobreza. Él ya lo redimió y pagó el precio. Pero si usted no ejerce fe, aquí en la tierra se va a quedar toda la vida pobre, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Ese es el balance en la palabra, mi hermano. No irse a un extremo y decir, si Jesús ya en el área legal pagó todo el precio, llevó toda maldición de pobreza, enfermedad, entonces yo ya no tengo que hacer nada. Solamente con recibir a Jesús ya me voy al cielo y soy libre de todo. No podemos decir eso. Entonces estaríamos negando que la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿sí? Cada vez que usted oye palabra de Dios, ¿qué cree que está haciendo? Plantando una semilla, plantando una semilla, plantando una semilla, plantando una semilla, y llega el momento en que ese vaso de usted está lleno de semillas de fe, de tal manera que la semilla de incredulidad que usted haya traído de su pasado, semilla de muerte, semilla de enfermedad que usted haya hablado en el pasado, queda totalmente desarraigada, porque solamente habrá semillas de fe que saldrán por su boca y expulsará a través de su corazón. Su corazón está la semilla de fe y es expulsada por sus labios, porque usted lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca. De la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, hay gente que viene a Cristo, recibe a Cristo, son salvos, nacen de nuevo, reciben a Jesús como Señor y Salvador, pero nunca les enseñan estas semillas de fe. Nunca les enseñan cómo plantar una buena semilla de fe. Nunca les enseñan que tienen que oír y oír y oír la palabra de Dios revelada para quitar toda incredulidad que hayamos traído y hayamos sembrado del pasado. Créanlo que cuando recién llegamos a conocer a Cristo, todavía hablaban muchas cosas que hablábamos cuando éramos muertos espirituales. Su servidor no conocí la palabra de fe cuando conocí a Cristo. Muchos de ustedes llegaron a la palabra de fe, pero su servidor no. Y así como hablaba enfermedad en el pasado, seguía hablando enfermedad ya en Cristo Jesús. Nunca me enseñaron esto. Nunca me enseñaron esos principios de fe, mi hermano.
Pero hoy, gracias a Dios, estoy cosechando la buena semilla que he plantado durante 10 años en mi vida y en mi corazón. Y cada día la sigo plantando, porque ahora ya a través de nuestros pastores nos han enseñado que hablemos la palabra todos los días. Hablemos lo que está escrito en nuestra herencia en Cristo Jesús. Y comencemos realmente a renovar nuestra mente al oír la palabra de Dios. Renovamos nuestra mente porque hablamos lo que está escrito, renovamos nuestra mente y la incredulidad sale de aquí, mire. De aquí es el problema todo es el problema aquí. Si fuera tan sencillo llegar a Cristo, recibir a Cristo y traer una memoria, si tuviésemos incrustada una memoria, sacar la memoria antigua y meter una memoria llena de fe, pero desafortunadamente no es así. ¿Qué tenemos que hacer? Constantemente meter la palabra para que nuestra mente sea renovada y la creamos en nuestro corazón y no haya ninguna duda de que se cumplirá en nosotros Hebreos 10:23. Manténgase firme, sin cambiar, sin fluctuar, la profesión o la confesión de lo que usted espera, para plena certeza de la esperanza. Porque fiel es aquel que prometió que si usted está enfermo, Él va a manifestar su sanidad. Que si usted está pobre, Él va a manifestar su poder financiero. Que si usted está con un problema familiar, Él va a manifestar esa restauración también. Créalo que no todo el tiempo tenemos que sufrir en la tierra. Podemos padecer persecución, podemos inclusive padecer ataques satánicos, mas no nos va a vencer. No vamos a quedar muertos en un accidente ni de ninguna enfermedad incurable. Y no vamos a quedar pobres, mi hermano, porque Él ya se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y esa es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón lo que está escrito, pero la hablas con tu boca, la crees en tu corazón, la hablas con tu boca, esa es la palabra de fe que predicamos. Y esa es la palabra de fe que permite que seamos salvos, y esa palabra salvo en el griego significa libre de problemas materiales, que usted se vaya al cielo, salvo porque nace de nuevo, pero también libre de deudas, libre de enfermedades. Todo eso significa que usted tenga salud en sus cuerpos. ¿Está entendiendo? Pero usted debe expulsarla por su boca y creerla en su corazón, pero oírla continuamente. Si usted no oye palabra, nunca renovará su mente, y siempre cuando venga una circunstancia va a pensar lo peor. Cuando de repente a medianoche venga un dolor aquí, usted va a creer que es el corazón y que ya se va a morir. Pero si usted está confiado, porque tiene la palabra, para poder estar confiado usted necesita tener la palabra. Para cuando venga la circunstancia difícil, solamente hable la palabra. ¿Y qué cree? No tiene por qué sufrir. Padecer ataques de Satanás es diferente a sufrir, créalo. Padecer ataques de Satanás es diferente a sufrir. Viene Satanás con un problema de enfermedad. Usted, a través de la palabra, comienza a hablar lo que está escrito en su herencia de sanidad. Y empieza a hablar que por la llaga de Jesús es sano, la unción del Espíritu Santo en su cuerpo, el poder del Espíritu Santo en su cuerpo, que quita toda carga y destruye todo yugo. ¿Y qué cree que va a pasar con ese ataque satánico? El dolor se va a ir, la enfermedad se va a ir. Es decir, padeció ataque de Satanás, mas no tuvo por qué sufrir esa enfermedad. Para que no confunda, no es la misma. Suenan igual, gimnasia y magnesia, mas no es lo mismo. ¿Está entendiendo? Suena igual padecer ataque de Satanás a sufrimiento, pero no es lo mismo. Siempre Satanás va a querer obstaculizar y va a querer bloquear la fe que usted está adquiriendo para debilitarlo. Pero dice que Abraham se fortaleció, Sara y Abraham se fortalecieron en fe dando gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer usted para fortalecer su fe? Comenzar a adorar y alabar al Señor. Pero siempre debe tener presente esto:
que aunque haya ataque de Satanás, nunca ninguna arma debe de prosperar. Y en la frase prosperar viene a que tenga que padecer y sufrir por causa de ese ataque. Una cosa es el ataque y otra cosa es tener que sufrir por causa del ataque. Y ya terminamos. Póngase, pidamos a darle gracias al Señor. ¿Entendió quiénes maldicen a Jesús? No nada más, en tiempos de Jesús maldecían a Jesús. En tiempos de Jesús hablaban mal de Jesús. Pero en la actualidad usted no tiene por qué hablar mal de Jesús. Y hermano en Cristo que me estás viendo a través de internet, te pido encarecidamente en el amor de Cristo que ya no maldigas a Jesús. Que ya no digas que Dios es el que envía las enfermedades. Que ya no digas que es Dios el que se está probando con una circunstancia difícil. Porque Él es bueno. Si hay algo que tiene nuestro Padre Celestial, es que Él es fiel a su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno. Tú eres el Señor Jesús. Señor, nunca saldrá de mis labios una palabra de maldición para ti. Yo te bendigo, dígale, Jesús, yo te bendigo, porque todo lo bueno proviene de ti. La sanidad proviene de ti. La salvación proviene de ti. La vida eterna proviene de ti. La protección divina proviene de ti. El alimento cada día proviene de ti. La provisión financiera proviene de ti, Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de mi Padre Celestial. Te doy gracias, Señor. Te bendigo, Jesús. Te doy gracias porque tú eres mi libertador, mi alto refugio y mi fortaleza, mi ayudador, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Podrán venir ataques de Satanás, mas a mí no me tocará. Ninguna arma forjada prospera. Podrán venir ataques de Satanás, pero todo lo puedo en ti, Señor, que me has librado de todas y me seguirás librando de todas, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, porque nunca fallas, Señor. Por eso mantengo firme la confesión, la declaración de fe de lo que espero. No fluctúo, no cambio entre dos pensamientos. Yo creo lo que está escrito en tu palabra, que tú te hiciste pobre para que yo fuera rico. Yo recibo esa riqueza. Que tú llevaste toda enfermedad para que yo fuera sano por tus llagas. Yo ahora declaro que mi cuerpo es sano por tus llagas. La unción del Espíritu de Dios está en mí, está sobre mí, está dentro de mí. Le da vida a mi cuerpo. Soy saciado de larga vida. Te doy gracias, Señor, porque tú aumentas los días de mi vida, prolongas los años de vida. Declaro que soy de 120 años en el nombre de Jesús, que no moriré antes, sino que viviré y contaré tus maravillas aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, yo ya he vencido porque tú venciste. Soy más que vencedor. Nada me derrotará, porque ya no es mi pelea, eres tú en mí, Señor, el que me da la habilidad, el poder para seguir adelante. Yo creo en el nombre de Jesús por manifestaciones poderosas, una unción de prosperidad poderosa. Declaro que mi semilla produce empresas. Llamo que mi semilla se multiplique en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque hay ángeles ministradores a mi servicio ahora, en este momento, trabajando a mi favor en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Denle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor Jesús. Si alguien necesita una oración por sanidad, con mucho gusto podemos orar por usted.
Pero si todos están bien físicamente hablando, sígale creyendo al Señor, sigue escuchando la palabra de fe, sigue escuchando o viendo los videos de nuestra página Fe por Guadalajara. Amigo que me es por internet, Dios te bendice. Creo que todavía estamos transmitiendo. Declaramos la bendición sobre tu vida y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana con otro tema de la palabra, y el próximo viernes a las 7 de la tarde nuevamente con el tema que se llama ¿cómo podemos ver la manifestación de los dones del Espíritu Santo aquí en la tierra? Dios te bendice en el nombre de Jesús. Amén.